Durante más de medio siglo ella guardó silencio. Silencio cuando Michael Jackson fue golpeado por su padre. Silencio cuando aquel niño alcanzó la cima del mundo y luego cayó solo al abismo. Silencio incluso en el funeral de su hijo cuando el mundo entero lloraba y ella simplemente inclinaba la cabeza en silencio. Pero ahora a los 94 años, Katherine Jackson ya no puede callar más. En una aparición rara, dejó escapar una confesión que paralizó a los fanáticos en todo el mundo. Una verdad que nadie esperaba. Un rincón oscuro jamás contado sobre el rey del pop y sobre la madre que el mundo siempre creyó que estaba solo en las sombras. Cuando la gente habla de Michael Jackson, suele pensar en los reflectores en los gritos de miles de fans, en esos pasos de baile que deslizaban como agua sobre el suelo. Pero pocos recuerdan o alguna vez se interesaron por la mujer que se sentó entre bastidores toda la vida, con las manos apretadas, el corazón al galope, rezando para que su pequeño no cayera en el escenario, y tampoco cayera en la vida. Esa mujer fue Katherine Jackson, la madre a quien Michael una vez susurró: el último ángel que me queda en esta vida. Katherine nació en 1930, en una época en la que los afroamericanos no podían sentarse a la misma mesa que los blancos, y donde las mujeres rara vez se atrevían a levantar la cabeza y expresar su propia voz. Su vida fue una cadena de silencios, viviendo junto a un hombre que la sociedad llamaba estricto, pero que ella en silencio llamaba tormenta. Joe Jackson no era un padre común. Era un hombre que convirtió a sus hijos en caballos de carrera y usó el látigo para enseñarles a correr. Michael fue el mejor de todos y también el que más profundamente fue herido. Cuando Michael tenía apenas 4 años, ya temía la mirada de su padre, cuenta Katherine, con los ojos llenos de lágrimas. Cada vez que Joe entraba en casa, los niños contenían la respiración, y Michael se escondía detrás del sofá. Ella lo vio todos los entrenamientos de baile que comenzaban a las 10 de la noche, las bofetadas para que no olvidaran la coreografía y los gritos ahogados que ella fingía no oír, porque si intervenía la próxima en ser golpeada, podía ser ella. Una vez vi a Michael temblando de pie sobre una silla con las piernas llenas de moretones. Le pregunté y me sonrió diciendo que se había caído. Los niños no saben mentir, salvo cuando aprenden que es la única forma de protegerse. Michael no era como sus hermanos. Era callado, emocional y, sobre todo, no toleraba los sonidos fuertes. Era muy sensible. Bastaba con que yo regañara a alguien en casa y él se encogía, salía corriendo. Una vez puse la radio un poco alta, se tapó los oídos y se escondió debajo de las mantas. Lo supe enseguida, ese niño no era para un mundo tan cruel. Pero la vida no le dio opciones a Michael. Cuando Joe vio que su hijo podía cantar y bailar mejor que todos sus hermanos, volcó sobre él todas sus expectativas y toda su presión. Un niño de 6 años, que debería estar corriendo detrás de una pelota en el patio, tenía que quedarse de pie cantando para adultos hasta quedar exhausto. Michael no jugaba con juguetes. Jugaba con las miradas del público. Katherine solía ver a su hijo quedarse dormido sobre un plato de sopa a medio comer o abrazar la almohada mientras lloraba tras un ensayo agotador. Pero también lo había escuchado cantar suavemente por las noches solo para consolarse a sí mismo y poder dormir. A veces entraba a su habitación y lo veía abrazando un osito de peluche susurrando: «Mamá, tú me quieres». Yo solo podía asentir con la cabeza, pero sentía que se me partía el corazón. Katherine, testigo de Jehová, creía que todo sucedía por una razón dentro del plan de Dios. Creía que el silencio era una virtud, que soportar era la mejor manera de proteger a la familia. En ese entonces no pensaba que tuviera derecho a cuestionar a Joe. Creía que si mantenía unida a la familia de alguna manera los niños estarían bien. Pero se equivocó. Michael creció no solo con talento, sino también con cicatrices de una infancia controlada y reprimida emocionalmente. Katherine fue la única persona en quien él confiaba para llorar, aunque fuera por teléfono. Aunque Michael viviera en una mansión en Neverland, rodeado de cientos de juguetes y candelabros de cristal, y Katherine siguiera en su modesta casa en Gary, Indiana, la verdadera distancia estaba en los recuerdos. «Mamá, recuerdo que cuando era niño, solo tú eras dulce conmigo. Tus abrazos eran el único lugar donde me sentía seguro. No necesitaba cantar ni estar sobre un escenario. Solo necesitaba saber que su hijo, aunque fuera una superestrella, aún necesitaba una comida casera, un buenas noches y alguien que siempre estuviera de su lado, incluso si el mundo entero se le daba la espalda».
Catherine no pudo cambiar a su esposo, ni detener la fama, ni retener a Michael, pero logró conservar una parte de su humanidad en un mundo que intentaba convertirlo en un producto de consumo. Ella era el último refugio, la que siempre contestaba el teléfono incluso a medianoche, la que doblaba los trajes de escenario que Michael enviaba, la que colgaba una foto suya a los 8 años junto a la cama, como si nunca hubiera olvidado al niño que una vez se sentó en su regazo cantando por primera vez Ben. Si alguien me pregunta qué hice por Michael, diré no lo abandoné, aunque todos los demás sí lo hicieron. Michael Jackson dijo una vez una frase que hizo llorar al mundo entero: nunca tuve infancia. Muchos pensaron que era solo la queja de una superestrella cansada del brillo de los focos. Pero para Catherine, la madre que lo vio todo desde el principio, fue una de las frases más sinceras que su hijo pronunció. Michael comenzó a actuar con tan solo 5 años. Mientras otros niños aprendían a dibujar árboles con lápices de colores o jugaban a las canicas en el recreo, él ya estaba sobre un escenario cantando con fuerza como un adulto, no porque quisiera, sino porque su padre lo obligaba a quererlo. Joe solía decir: ese niño es oro. No dejes que pierda el tiempo con tonterías de niños. Catherine recuerda perfectamente los días en que Michael dormía solo 3 horas porque al día siguiente tenían que viajar a otra ciudad para actuar. Lo maquillaban, le ponían ropa brillante, sonreía ante cientos de personas y luego se dormía en su regazo en el asiento trasero del coche. «Mamá, quiero jugar con muñecas», como las niñas del barrio solía decirle Michael. «Tú no eres una niña», respondía ella con suavidad. «Lo sé, pero las muñecas no me golpean cuando me equivoco». Catherine se quedó helada. Cuando un niño dice algo así es porque ya no confía en los adultos como un lugar seguro. Michael era un niño extrañamente obediente. Nunca discutía, nunca decía malas palabras y jamás se rebelaba. Había aprendido que rebelarse equivalía a cinturones de cuero, miradas furiosas, o peor aún, el silencio aterrador de su padre. Cuando mi padre se acercaba, el corazón se me encogía. Podía oler su sudor antes de oír su voz. Sabía cuándo iba a golpearme solo por cómo cerraba el puño, confesó Michael en una entrevista con la mirada perdida. Catherine, al escuchar ese fragmento de la entrevista, lloró toda una tarde. No negó nada. Y eso es precisamente lo que hizo que su dolor fuera el doble. Una vez tenía tanto miedo que se orinó encima justo antes de salir al escenario, recuerda Catherine. Joe lo obligó a cambiarse y lo empujó a actuar. Luego dijo: «Así es como uno se vuelve fuerte». Pero yo vi a un niño al borde de romperse. El escenario era donde Michael más sonreía y donde mejor escondía su tristeza. Esos pasos de baile espectaculares, su sonrisa radiante, su voz melodiosa, todo era una armadura para sobrevivir. Pero cuando se apagaban las luces, volvía a ser un niño perdido, cansado, solo, y sin saber quién era más allá de ser una estrella infantil. Catherine nunca olvidará una vez después de un concierto en Chicago, cuando Michael se negó a cambiarse. Se quedó con el traje de escenario acurrucado en una esquina del backstage. «Mamá, me siento raro. No sé quién soy si no estoy cantando. ¿Soy una persona de verdad?» Esa es una pregunta que ningún niño debería tener que hacerse. Hay algo que mucha gente se pregunta. ¿Por qué Michael siempre cultivó una imagen cercana a los niños? ¿Por qué dedicó toda una fortuna a construir Neverland, el parque soñado de cualquier niño? La respuesta, según las propias palabras de Catherine, es muy simple. Michael intentaba recuperar los años de infancia que le arrebataron. Neverland no era para que Michael viviera en un mundo de fantasía o huyera de la adultez. Era el único lugar donde podía ser él mismo, ese niño de 10 años que nunca tuvo oportunidad de jugar ni de ser amado de la forma correcta. Allí comía algodón de azúcar, se subía a la montaña rusa, contaba cuentos de hadas, no para entretener a los niños, sino para sanar al niño que aún vivía dentro de él. Cada vez que yo lo visitaba, me llevaba a ver el zoológico, los árboles de caramelos, el carrusel. Y decía: «¿Ves, mamá? Ahora puedo jugar sin que me peguen». Las heridas de la infancia no desaparecen, solo cambian de forma. En el caso de Michael, se transformaron en insomnio crónico, obsesión por la apariencia y un miedo constante al abandono. No podía confiar en nadie del todo. Nunca tuvo relaciones duraderas. Y aunque millones de personas lo aclamaban, él se sentía vacío. «Mamá,
¿por qué siempre siento que no soy lo bastante bueno? Esa era la pregunta que más repetía Michael en sus llamadas a casa. Catherine nunca supo qué responder, porque sabía que hay cosas que si se pierden en la infancia, a veces no se pueden recuperar jamás. Si la infancia de Michael Jackson fue una canción triste sin letra, entonces su adultez fue un escenario colosal cubierto de aplausos pero sin nadie, esperándolo detrás del telón cuando se apagaban las luces. Y Catherine Jackson, la madre que lo observó todo en silencio, lo entendía mejor que nadie: cuanto más brilla una luz más profunda, es la sombra que proyecta. En 1982, el álbum Thriller salió al mercado y rompió todos los récords. Michael se convirtió en un fenómeno mundial, apareciendo en cada portada, cada pantalla y cada pared del dormitorio de millones de adolescentes. Pero entre todo ese brillo, Catherine sentía algo muy distinto. Cada vez que veía a Michael con su chaqueta brillante y el guante blanco me sentía orgullosa y aterrada. Orgullosa porque mi hijo era grande, asustada, porque ya no reconocía al niño que había criado. Michael ya no era el pequeño que le cantaba a su madre antes de dormir. Se había convertido en un ícono y por eso mismo ya no tenía permitido ser una persona. Recuerdo que una vez lo llamé y contestó su secretaria. Le dije: «Soy la madre de Michael», y ella me respondió: «¿Cuál madre?». Ahí supe que mi hijo ya pertenecía al mundo y no solo a mí. Tras cada concierto agotado, tras millones de dólares fluyendo como un río, venían las noches en que Michael no podía dormir ni siquiera después de la tercera pastilla. «No puedo apagar mi mente», le dijo una vez a Catherine. «Cada vez que cierro los ojos veo al público. Gritan, me arrastran, me exigen ser perfecto». Michael sufría de insomnio crónico desde joven. También temía al escenario, una paradoja frente a su imagen segura y poderosa al actuar. Cada aparición en público era una batalla mental, y al volver a casa necesitaba sedantes para dormir si es que lograba hacerlo. Catherine lo oyó decir una vez por teléfono: «No necesito dormir, solo necesito silencio, aunque sea un momento». Ella sabía que esa no era la voz de una estrella, era el grito de auxilio de un niño perdido en el cuerpo de un adulto. Cuando Michael construyó Neverland, muchos pensaban que vivía en una fantasía. Pero Catherine sabía que no era una fantasía, era un refugio. Tenía miedo de salir, miedo de que lo fotografiaran sin permiso, miedo de los rumores, miedo de no verse bien ante los demás. Y cuando uno le teme a todo, solo quiere volver al lugar donde se siente a salvo. Michael decoró Neverland como un reino de ensueño con parque de atracciones, mascotas y música suave todo el día. Pero al cruzar esos muros había un hombre terriblemente solo. Catherine cuenta: «Una vez me dijo: «Mamá, puedo comprar cualquier cosa, excepto un amigo de verdad. En un mundo donde todos quieren tomarse una foto contigo, es difícil saber quién está dispuesto a simplemente quedarse a tu lado en silencio». Michael nunca se amó a sí mismo. Eso es lo que más le dolía a Catherine. Aunque dedicó toda su vida a hacer feliz a los demás, nunca se sintió digno de felicidad. Siempre pensaba que no era lo bastante bueno, ni lo bastante blanco, ni lo bastante guapo, ni lo bastante Michael Jackson. Desde el cambio de tono de su piel hasta decenas de cirugías estéticas, todo nacía de una obsesión con la perfección, una perfección sembrada como una maldición por una infancia robada. Catherine intentó decirle: «Michael, ya eres guapo, no tienes que cambiar nada más», pero él solo sonreía levemente sin mirarla a los ojos. «No cambio porque me odio, cambio porque el mundo me odió primero». Hubo llamadas que Catherine nunca pudo olvidar. Momentos en que Michael solo llamaba para respirar. No hablaba, no contaba nada. Solo quería oír la voz de su madre y sentir que aún tenía un lazo con la realidad. Una vez me llamó a las 3 de la madrugada. Le pregunté qué pasaba y tras un largo silencio solo dijo: «Mamá, estoy cansado. Ya no sé quién soy». Catherine siempre deseó que su hijo encontrara a alguien con quien compartir su vida. Pero todas las relaciones de Michael fueron breves, marcadas por la desconfianza y la desilusión. El niño quería amar, pero temía al amor. Porque en el fondo de su alma seguía siendo el niño que una vez fue castigado por amar mal, por amar la ternura. No hay dolor más grande que el de una madre al tener que despedir a su hijo.
es un sinsentido, una contradicción, una ruptura del orden natural del universo. Y para Katherine Jackson, aquel día fatídico torció para siempre todas las reglas en las que alguna vez creyó. El 25 de junio de 2009, el mundo lo recuerda como el día en que el rey del pop falleció. Pero para Katherine fue el día en que perdió al hijo que todos creían suyo, pero que en su corazón seguía siendo aquel niño que cantaba nanas a su osito de peluche. Aquella mañana recibió una llamada de uno de sus hijos. Su voz temblaba entrecortada: «Mamá, Michael. Michael no respira». Katherine pensó que había oído mal. Se levantó de golpe y el teléfono cayó al suelo. En ese instante su corazón se rompió en 1000 pedazos, no por confirmar la muerte, sino por esa intuición de madre, que ya lo sabía. Una semana antes de fallecer, Michael había llamado a casa. Habló con una voz suave como el viento: «Mamá, no estoy seguro de cuánto más podré seguir vivo». Katherine se quedó paralizada. «¿Por qué dices eso?». Y él solo respondió: «Siento que me estoy desvaneciendo, día tras día». Ella pensó que era el agotamiento, los somníferos, la presión del tour próximo, This Is It. Pero ahora todo se volvía una pesadilla. Cada palabra de Michael, cada silencio en aquella llamada, se convertía en una premonición helada. Cuando Katherine llegó al hospital UCLA, ya no tenía esperanza. Ninguna enfermera la recibió con una sonrisa. Nadie la invitó a pasar. Todos bajaban la cabeza en silencio y le abrieron la puerta de la sala fría. Michael estaba allí, pálido, pequeño, y en silencio, un tipo de silencio que Katherine jamás había escuchado. Por primera vez en la vida no lo oí respirar, no lo oí reír, no lo oí llamarme mamá con esa vocecita suya. Lo abrazó como si pudiera devolverle el calor con su propio cuerpo, como si con amor puro pudiera traerlo de vuelta. Pero no, el rey había dormido y jamás despertaría. Katherine no lloró en el funeral, no se desmayó ante las cámaras, pero por la noche se recostó sobre la bata de Michael, que aún conservaba el aroma del perfume que él usaba antes de salir al escenario. «He guardado silencio demasiado tiempo», susurró en la oscuridad. «Lo dejé solo durante demasiado tiempo». Se preguntaba si hubiese sido más valiente, si hubiese protegido a Michael de Joe, si no hubiese permitido que aquel niño creciera entre el miedo. ¿Habría sido todo diferente? Tal vez habría sido famoso igual, pero al menos estaría vivo. El remordimiento es el castigo exclusivo de las madres, porque no solo atormenta la mente, sino que muerde el alma. Katherine cuenta que tras la muerte de Michael encontró una carta en un cajón de Neverland. No tenía destinatario, pero ella sabía era para ella. La letra seguía siendo bonita con apenas unas líneas. «Mamá, si algún día ya no estoy, perdóname si alguna vez te hice daño. Intenté hacerlo bien, pero estoy muy cansado. Te quiero. Siempre». Nunca la mostró a la prensa. La guarda en su monedero junto a una foto de Michael con 3 años vestido de osito marrón, sonriendo con todos los dientes. Para ella, ese era el verdadero Michael. Sin guantes de lentejuelas. Sin corona. El funeral de Michael Jackson fue un evento retransmitido a nivel mundial. Millones de personas lo vieron. Cientos de celebridades asistieron. Pero en la primera fila, Katherine solo bajó la cabeza en silencio. No dio discursos. No necesitó pronunciar palabras. Solo necesitó tomar la mano de sus otros hijos porque sabía que acababa de perder una parte de su alma. Cuando el féretro fue sacado del teatro, ella lo miró y murmuró: «Ya no tienes que actuar, puedes descansar». Michael Jackson se fue. Pero lo que dejó no fueron solo discos vídeos legendarios o récords insuperables. Detrás de esa carrera deslumbrante quedó otro legado: un corazón lleno de heridas, pero aún así capaz de amar sin límites, una historia que nunca se contó por completo y un mensaje que jamás fue escuchado. Hasta que Katherine rompió el silencio. Quizás nadie en este mundo vivió bajo los focos tanto tiempo como él. Michael subió al escenario a los 5 años y se fue a los 50, medio siglo, sin conocer la intimidad. Cada gota de sudor que derramó, cada nota que cantó, fue para hacer felices a los demás. Pero lo que más le dolía a Katherine no eran los logros, sino que el mundo nunca entendió que Michael no necesitaba ser idolatrado, necesitaba ser amado.
como un ser humano. Mi hijo no era un santo. Cometió errores, hizo cosas que desearía que no hubiese hecho. Pero lo más importante, tenía un buen corazón, un corazón que amaba hasta olvidarse de sí mismo. Y precisamente ese corazón frágil, herido, nunca sanado, es lo que hace que Michael viva eternamente en el corazón de millones. A sus 94 años, Katherine Jackson ya no busca la fama. Ya no necesita proteger la imagen de nadie. Lo único que desea es devolverle la verdad a su hijo perdido. La verdad de que Michael no era un bicho raro. No era una estrella en decadencia. No era un símbolo de escándalos. Era un niño que nunca llegó a crecer del todo. Un hijo que solo quería que alguien lo abrazara durante mucho tiempo, sin miedo a salir herido. Antes pensaba que el silencio era lo mejor. Pero ahora entiendo la verdad, aunque llegue tarde, aún puede aliviar el dolor, si se dice con amor. Katherine no usa redes sociales. No sabe qué es TikTok ni le importa el ranking de Spotify. Pero hay algo que sí sabe en todo el mundo. Todavía hay millones de personas que aman a Michael con todo su corazón. Y para ellos tiene un mensaje sencillo pero profundamente conmovedor. Si alguna vez sentiste que nadie te escuchaba, si te sentiste solo en medio de un mundo demasiado ruidoso, entonces te pareces a Michael más de lo que imaginas. Y si aún escuchas su música y te reconforta, entonces por favor, recuerda, estás ayudando a ese niño a seguir viviendo con cada latido de tu corazón. Quizás lo último que Katherine desea que el mundo comprenda no se encuentra en las canciones que lideraron las listas ni en las coreografías legendarias, sino en esto: Michael no componía para triunfar. Lo hacía porque era la única forma de no volverse loco. Era su manera de decir lo que no se atrevía a decir. Cuando mi hijo cantaba, estaba pidiendo ayuda. Y cuando tú escuchas, significa que ya no estás solo. Hoy en día, cada vez que Katherine escucha You Are Not Alone, ya no llora. Canta, suavemente, como si estuviera acunando a Michael de nuevo, esta vez para su último descanso. Sin presión, sin pastillas para dormir, sin tener que actuar. Mamá está aquí, Mike, ya no estás solo. Michael Jackson es una leyenda musical. Pero para Katherine siempre será aquel niño con voz de ángel y el corazón lleno de grietas. Y si estás escuchando esta historia, por favor recuerda, detrás de cada persona grandiosa hay un alma que alguna vez fue abandonada. Si alguna vez te has sentido como Michael, alguien que intenta complacer al mundo entero pero se olvida de sí mismo, comparte tu historia. Que los comentarios aquí abajo sean un lugar donde las almas heridas puedan encontrarse. Y si crees que Michael merece ser recordado como un ser humano, no como una leyenda fría, dale like, suscríbete y comparte esta historia, para que la luz de él nunca se apague.